Con un sólido movimiento de peón central, las blancas establecen control y mantienen el equilibrio dinámico. El desarrollo de un caballo a una casilla natural. Las negras reflejan el enfoque blanco y mantienen el equilibrio. Las blancas expanden su influencia central con un empuje de peón lateral, continuando el sólido juego posicional. A través de la solidificación de su estructura central, las negras se preparan para un mayor desarrollo manteniendo la igualdad. Con el desarrollo de un caballo, las blancas refuerzan el control central y continúan su desarrollo constante. El desafío al centro por parte de las negras crea una estructura de peones dinámica y mantiene el equilibrio. Con la colocación de un caballo, las blancas solidifican su estructura de peones y se preparan para el juego en el flanco de dama. El desarrollo del alfil, las negras se preparan para enrocar y refuerzan su flanco de rey. La jugada el alfil a la casilla G5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla F4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el peón a la casilla A6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla B6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla B6, debilitando la estructura defensiva rival. A través del enroque, las negras priorizan la seguridad del rey y se preparan para conectar sus torres. El avance de un peón, las blancas apoyan el control central y se preparan para fianchetar el alfil. Con la preparación de la expansión en el flanco de dama, las negras buscan controlar la columna abierta. El intercambio de peones, las blancas simplifican el centro y mantienen la posición igualada. Con la recaptura, las negras centralizan el caballo y mantienen la dinámica del juego. A través del intercambio de alfiles, las blancas simplifican la estructura de peones de manera sólida. Con la recaptura de la dama, las negras la centralizan y mantienen la igualdad posicional. La colocación de una torre en una columna abierta, las blancas aumentan su potencial de influencia. Con el desarrollo del alfil, las negras observan el centro y preparan el juego en el flanco de dama. La jugada el alfil a la casilla D3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla D5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, permitiendo el alfil a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla B3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. Con la activación de la torre, las negras disputan la columna abierta y mantienen la igualdad. La captura de un peón central, las blancas simplifican y mantienen una posición equilibrada. A través de la recaptura, las negras centralizan el alfil y mantienen la dinámica del juego. Con el enroque, las blancas aseguran la seguridad del rey y se preparan para la acción central. La jugada el alfil a la casilla B7 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones,
dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla C5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla C5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla C5, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna B, captura en la casilla C5, de un intercambio favorable. Posibilitando la dama a la casilla C2 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla C3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla E5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla G6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla C5, de un intercambio favorable. Posibilitando el caballo a la casilla C6 para afianzar el control posicional. El refuerzo de la estructura de peones del flanco de rey, las negras crean una sólida defensa. La jugada la dama a la casilla A4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla C2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla C1 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla A7 para afianzar el control posicional. A través del empuje de un peón, las negras desafían el control central blanco y estabilizan la posición. La reposición de la torre, las blancas mejoran su colocación en la columna central. Con la reposición del caballo, las negras se preparan para la actividad central y mejoran su posición. El ataque al alfil negro, las blancas inician un intercambio táctico. La jugada el alfil captura en la casilla A6 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla C6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el alfil a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna G captura en la casilla F3, capturando material clave, abriendo el camino a el caballo a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla F1 para afianzar el control posicional. Con la recaptura de la dama, las blancas mantienen su ventaja posicional y la centralizan. La reposición de la torre, las negras se preparan para disputar las columnas centrales. La jugada el peón a la casilla H3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla B4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas.
posibilitando el caballo a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla D6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla C5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla C5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D4 para afianzar el control posicional. Con la reposición de la torre, las blancas refuerzan el control central y se preparan para la acción. La jugada el peón de la columna C captura en la casilla D4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla E7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la torre de la columna C a la casilla D1. Lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla C5, capturando material clave, dando lugar a la torre captura en la casilla D3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D3, debilitando la estructura defensiva rival. Con la recaptura de la torre, las blancas se apoderan de la columna abierta y mantienen su clara ventaja. La maniobra del caballo, las negras buscan desorganizar la coordinación blanca y hallar contrajuego. La jugada la dama a la casilla A3 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla C4, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la dama a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla D4, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla D4, de un intercambio favorable, posibilitando el caballo a la casilla B7 para afianzar el control posicional. La centralización de la dama, las negras mejoran su posición y refuerzan la defensa. Con el avance de un peón, las blancas mejoran su estructura en el flanco de dama y mantienen la presión. La jugada el caballo a la casilla B7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre captura en la casilla D4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el caballo captura en la casilla D4, de un intercambio favorable, permitiendo el caballo a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla H4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla C2 para afianzar el control posicional. El intercambio de torres, las blancas simplifican la posición manteniendo su clara ventaja. Con la recaptura de la dama, las negras la centralizan y mantienen la actividad del juego. La jugada la dama a la casilla C3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla E5. Posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad.
con lo cual llega el peón de la columna B, captura en la casilla A5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla A5, capturando material clave, abriendo el camino a la dama a la casilla B2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C5 para afianzar el control posicional. La centralización del caballo, las negras mejoran la actividad de su pieza y refuerzan el control. Con la activación de la torre, las blancas la colocan en una columna abierta para un impacto máximo. La centralización de la dama, las negras refuerzan su posición y se preparan para la defensa. Con la centralización del caballo, las blancas mejoran su posición y se preparan para atacar. La reposición de la torre, las negras crean solidez defensiva y preparan contrajuego. Con la centralización de la dama, las blancas mejoran su alcance y se preparan para el final. La reposición del caballo, las negras buscan mejorar su estructura defensiva. Con el avance de un peón, las blancas buscan crear un peón pasado y controlar el espacio. La reposición de la torre. Las negras refuerzan la defensa del flanco de dama y preparan contrajuego. Con la centralización del caballo, las blancas mejoran su actividad y se preparan para una acción decisiva. La jugada la dama a la casilla C7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla H4, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la dama a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla C2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla F1 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E4 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla D8, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el rey a la casilla F8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla G8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla B2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, abriendo paso a la dama a la casilla D8 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D8, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla D8 con jaque, capturando material clave, abriendo el camino a el rey a la casilla G7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla E5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla A4 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla D8, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando lugar a la dama captura en la casilla D8, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D8, debilitando la estructura defensiva rival.
con lo cual el rey a la casilla F8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el caballo captura en la casilla A7, de un intercambio favorable, posibilitando el rey a la casilla E7 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla A6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla G7, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la dama a la casilla D8, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D8, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla D8, capturando material clave, abriendo paso a la torre a la casilla C1 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, posibilitando el rey a la casilla H2 para afianzar el control posicional. Con la centralización de la dama, las blancas solidifican su abrumadora ventaja y se preparan para el final. A través de la reposición del rey, las negras realizan un movimiento necesario para evitar amenazas y mantener cierta defensa. Con la centralización de la dama, las blancas consolidan su ventaja decisiva y aseguran una posición ganadora.